Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen. A comienzos de diciembre saltó a primera plana mundial este operativo, una de las mayores redadas realizadas jamás por la policía alemana. El objetivo: desarticular una presunta conspiración de ultraderecha que aspiraba nada menos que a atentar contra las instituciones democráticas, es decir, a llevar a cabo un golpe de Estado. Los extremistas habían ido acumulando armas y tenían planes detallados para atacar e incluso ejecutar a representantes del Estado. En Alemania, una de las democracias más estables del mundo. Un país, eso sí, que considera desde hace años al extremismo de derecha como la mayor amenaza para su seguridad. Pero ¿quiénes son estos llamados Reichsbürger o ciudadanos del Reich? ¿Y estaba o está de verdad la democracia alemana en peligro? Wir werfen den Festgenommenen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer inländischen terroristischen Vereinigung vor. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Una asociación terrorista dispuesta a acabar con la democracia por la vía armada. La acusación del fiscal general germano causó conmoción, porque un complot de ese tipo no es lo que uno suele vincular normalmente con Alemania, una democracia considerada en 2022 como entre las más sólidas del mundo. Y otro aspecto que generó asombro fueron los detalles sobre las 25 personas detenidas por orden de la Fiscalía. Entre ellos están un viejo aristócrata que lleva el título nobiliario de príncipe, una jueza y ex parlamentaria del partido de derecha populista Alternativa para Alemania y varios integrantes de las fuerzas de seguridad, así como un miembro en activo de un comando de élite del ejército alemán. A todos se les acusa de haber planeado, al menos desde noviembre de 2021, un golpe militar con el objetivo de instaurar una especie de monarquía en Alemania. Y era un grupo muy organizado con dos ramas, digamos, la rama política, una rama liderada por una serie de personalidades, especialmente por este príncipe que pretendía ser coronado como el nuevo jefe de Estado del Reich, no del nuevo Reich. Y esa sería la rama política, una especie de gabinete en la sombra que quería sustituir o liderar ese cambio de régimen. Y luego estaba un brazo militar, una especie de ejército paralelo que tenía que ser el que violentamente ayudase a tumbar el orden constitucional de la República Federal. Eso siempre el relato de la Fiscalía. La nota de prensa es muy detallada y explica claramente que era una estructura que había sido organizada durante mucho tiempo, con lo cual no es una organización que parezca que haya nacido antes de ayer, sino que llevaba tiempo ya cociéndose. Un plan que suena bastante descabellado. El llamado de atención para las autoridades alemanas radica en que los acusados provienen de estratos sociales con cierto nivel de educación y bienestar social, y a los que se supone, por lo general, menos proclives a ideas radicales. Estas 25 personas, sin embargo, tienen algo en común. A todas se les atribuye una cercanía a una ideología extremista conocida como la de los Reichsbürger o los ciudadanos del Reich, según su traducción. ¿Y quiénes son estos ciudadanos del Reich? Se trata en esencia de personas que se niegan a reconocer al Estado alemán moderno, al que consideran un Estado ocupado por las potencias que derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No son un grupo homogéneo, sino que están compuestos por distintos subgrupos con sus propias variantes ideológicas. Entre ellos ultraderechistas que reivindican directamente al Tercer Reich, u otros que reivindican al imperio alemán que precedió a los nazis. También están los llamados autogestores, que proclaman sus propiedades como reinos o territorios libres, o los soberanistas, que quieren sobre todo recuperar la supuesta soberanía perdida de Alemania. Todo suena en efecto descabellado y estrafalario, y durante mucho tiempo se les vio de esa manera en gran parte de la sociedad alemana. Por ejemplo, por la negativa de algunos a aceptar los documentos de identidad germanos, como el pasaporte, el DNI o incluso la licencia de conducir.
A cambio, elaboran supuestos documentos propios, que obviamente no tienen ninguna validez legal. Pero las autoridades y los expertos advierten de que, como demuestra la reciente conspiración frustrada, cada vez hay más ciudadanos comunes y corrientes atraídos por esas ideas. Nicht, wenn ich Reichsbürger sage, stellen sich alle erstmal irgendwelche seltsamen Wirrköpfe mit blöden Hüten vor und nicht halt jemand, der im Bundestag sitzt. Nicht eine Richterin, nicht irgendein Soldaten. Es sind normale Menschen, die da reingezogen werden. El escritor Tobias Ginsburg escribió un reportaje de no ficción tras pasar varios meses de forma encubierta entre grupos de estos extremistas, haciéndose pasar por uno de ellos. Y esto nos contaba sobre su investigación encubierta y sobre el variopinto universo que se encontró ahí. Diese ganze Reichsbürgerei, diese Vorstellung, der Staat ist kein echter Staat, sondern ein Lügenkonstrukt von denen da oben, den Alliierten oder den Juden oder den bösen Satanisten oder. Das ist eine Idee, die kommt von alten Nazis. Und die hat es dann halt geschafft, als Verschwörungstheorie sich in unterschiedlichen Milieus festzusetzen. Im bürgerlichen Milieu, ganz besonders stark auch im esoterischen. Und diese Sekten, die ich da besucht habe, die waren teilweise total stark da drin. Nicht? Also solche Leute in wallenden Gewändern, die auch ihr Schicksal am Firmament ablesen wollen. Das wirkt dann halt eher wie ein Ökodorf als eine kleine rechte Sekte. Und dann haben sie viele unterschiedliche Gruppierungen, das reicht dann halt von der Neonazi-Biker-Gang bis zu irgendwelchen AfD-Lern, die dann im Parlament oder im Bundestag enden. Zusammengehalten werden diese unterschiedlichen Menschen von dieser einen Idee. Otra idea conspiranoica que ha ganado fuerza entre radicales alemanes es la teoría QAnon, procedente de Estados Unidos, y que sostiene, de verdad, que existe un Estado profundo y una supuesta red pedófila que controla el mundo. Según el fiscal general alemán, también entre los 25 detenidos por la conspiración golpista hay simpatizantes de QAnon. Los expertos advierten también de que estas ideologías extremistas son un fenómeno al alza en Alemania, alimentado por las distintas crisis que han golpeado a la sociedad en los últimos años. Sobre todo la gran crisis social derivada de la pandemia y por la proliferación de contenidos radicales en las redes. It's basically something that we're observing over the last and also warning about the last 4 years. We are facing a serious crisis of democracy. The COVID pandemic, spread of conspiracy beliefs, and also the underestimation of right-wing and extremism have contributed to extreme forms of radicalization, especially in the digital space. En plena pandemia hubo ya un serio incidente que implicaba a cientos de negacionistas y ciudadanos del Reich que intentaron atacar la sede del Parlamento alemán. Yo creo que ese fue un momento donde las autoridades dijeron, bueno, los ciudadanos del Reich han dejado de ser un fenómeno folclórico o incluso que puedes generar risa o incluso humor para convertirse en una amenaza real para la legalidad de la República Federal. Y eso no significa que toda la gente que participó en las marchas anti-corona sean obligatoriamente neonazis, pero esas marchas, esos contextos sí que han servido como de catalizador o como de punto de encuentro para diferentes ramas violentas que existían dentro de la República Federal. También las cifras oficiales muestran que estos grupos extremistas han cometido cientos de delitos en los últimos años, muchos de ellos violentos, con un alza llamativa en 2021, el segundo año de la pandemia. Y estiman que en Alemania hay actualmente unas 23.000 personas que se mueven en la órbita de los ciudadanos del Reich y los llamados autogestores, muchos de ellos dispuestos a ejercer la violencia. En los últimos años el número ha aumentado, y aunque se trata de un fenómeno con particularidades muy alemanas por la referencia al viejo Reich o imperio, sí hay un elemento en común con otros movimientos radicales que vemos estos días en el mundo. Los ciudadanos del Reich parten de la idea de que este Estado, que lo vemos todos los días por sus representantes, por sus autoridades, por sus instancias, no existe. Y movimientos parecidos hay en otros países, más de todo de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, donde hay decenas de miles, quizás cientos de miles, que no quieren aceptar la autoridad del Estado, que ven sobre su vida, que se declaran ciudadanos soberanos. ¿Pero qué tan peligroso es el fenómeno para Alemania? ¿Podrían estos extremistas de verdad llevar a cabo un golpe de Estado en una de las democracias más asentadas del mundo? Esto sostenía el canciller alemán tras la redada. Die wichtigste Konsequenz, dass alle wissen, dass wir einen wehrhaften Staat haben, eine wehrhafte Demokratie sind, die solche Rechtsverletzungen und solche Planungen mit ihren Sicherheitsbehörden durchkreuzen kann und mit aller Kraft das zurückweisen kann.
También los expertos creen que las instituciones y la sociedad alemana son lo suficientemente fuertes y maduras para contener fenómenos de este tipo. I think it is more resilient than we like to believe. First, there was 2015, 2016, the summer of migration. Then we had a massive racist mobilization that then transferred into the COVID pandemic and the anti-vaxxers and the spread of conspiracy beliefs. And now we face Russian disinformation and the energy crisis, which also draws a lot of people into conspiracy beliefs and right-wing extremism. But I think especially the good work of civil society and on some parts also the German state has contributed to a rather resilient German democracy. No creo que hayan representado una amenaza para el Estado, para la democracia en Alemania. Que ellos estén en contra de ese Estado, de muchas facetas de la democracia que estamos viviendo, es obvio, pero de ahí a que sean un peligro real hay mucho trecho, y creo que es completamente equivocada la comparación que se está haciendo en Alemania en este momento con el asalto al Congreso en Estados Unidos. Una cosa es que ahí la mitad del electorado de los republicanos, que a su vez son la mitad del electorado del país, creen que las últimas elecciones han sido robadas, fraudulentas. No llegamos ni lejos a esos niveles en Alemania, y más de todo, Estados Unidos es un país donde muchísima gente está armada. En Alemania no. Es posible, como estiman muchos expertos y las propias autoridades, que el grupo recién arrestado de ciudadanos del Reich no representara un peligro inminente de golpe de Estado en Alemania. Pero son parte, eso sí, de un fenómeno global que está causando daño a la democracia. Además de un extremismo que ha costado vidas. En 2016, un ciudadano del Reich radicalizado abrió fuego a mansalva contra un grupo de policías que iban a arrestarlo por tenencia de armas y mató de esa forma a un agente. Todo esto demuestra que las democracias, incluso algunas muy consolidadas como la alemana, necesitan estar vigilantes, sobre todo en tiempos convulsos como los que vivimos ahora. Y muestra que la democracia es un logro político y social que hay que volver a construir y defender constantemente.